Tengo un cordial saludo para todos ustedes que me están observando. Le habla lo que es el Grupo A de la Universidad de Guayaquil. El Grupo A está conformado por Guayamade Cedeño Luis, Tim Veloz Danilo, Vera Zambrano Jorge y mi persona, Morando Tibén Jesús. El día de hoy le vamos a hablar sobre lo que es el modelo entidad-relación ampliado. Aquí tenemos un pequeño ejercicio de referente a lo que es el tema. La problemática siguiente es conflictos bélicos. ¿Ya? Referente a esto, vamos a determinar lo que son las relaciones, la cardinalidad y qué vamos a utilizar con cada uno de ellos, cómo lo vamos a entrelazar. En esta parte de aquí tenemos lo que es, dice en el problema, una organización internacional quiere hacer un seguimiento de conflictos bélicos que se producen en el mundo. Por esto quiere crear una base que responda a los siguientes requerimientos. Un conflicto es cualquier lucha armada que afecta a uno o a varios países, donde se producen muertos y heridos. Todo conflicto se identificará por un nombre o causa que provoca el conflicto. El nombre puede cambiar con el paso del tiempo, por lo que cada conflicto se identificará con un código numérico único. Para cada conflicto se quiere guardar los países que afectan, así como el número de muertos y heridos por cada país y el total. Los conflictos pueden ser de diferentes tipos, según la causa que los haya originado, clasificándose como mucho en cuatro grupos: territoriales, religiosos, económicos y raciales. En cada uno se guardarán los diferentes datos. En los territorios, perdón, en los territoriales tendremos el registros de afectados, las regiones afectadas. En los registros, las religiones en conflictos, en lo económico, las materias primas disputadas, y en las raciales, las razas enfrentadas. En los conflictos intervienen diferentes grupos armados, como mínimo dos, y en diferentes organizaciones internacionales pueden no haber ninguna. Los mismos grupos armados y organizaciones inter, in, intermediarias pueden intervenir en diferentes conflictos. Bueno, le voy a explicar un poco referente a lo que dice el segundo párrafo y el tercer párrafo. Nos indica que, por ejemplo, tenemos lo que es el conflicto, va a ser lo que es la base principal a investigar. Tenemos los países que van a ser afectados y también lo que son los tipos de conflictos, que vendrían a ser territoriales, religiosos, económicos y raciales. Por esto, hemos optado para definir cada conflicto utilizando lo que es la generalización, que cada conflicto, por ejemplo, territoriales, religiosos, económicos y raciales, van a ocupar los mismos atributos que tenemos en conflicto: los números de heridos, los números de muertos, el código del país, o sea, donde se produjo, causa del conflicto, el nombre del conflicto, que vamos a definir cuál va a ser el conflicto, si territoriales, religiosos, económicos o raciales. Bueno, entonces en esa parte de aquí que tenemos relacionado lo que es conflicto con los tipos que son territoriales, religiosos, económicos y raciales, lo hemos optado por poner como generalización. Ahora, tenemos también enlazado lo que es conflicto y país. De esta manera, tenemos lo que es puesto, lo que va a ser afectado el país. Dice, un conflicto puede ser parte de muchos países. Claro, un conflicto puede afectar a muchos países. Entonces, estamos ahí. Como mínimo, un país puede tener un conflicto, claro. Entonces, tenemos ahí lo que es la relación y también lo que es la cardinalidad. Ahora, también recuerden que en el país tenemos que tener los atributos de código del país, nombre del país, para identificar eso, ya que el enunciado nos solicita eso. Entonces, por mi parte, muchas gracias, y a continuación seguirá mi compañero indicándole el resto de relaciones que tendrá el ejercicio. Muchas gracias. Bueno, una vez explicada esa primera parte, se procederá a hacer la resolución completa del ejercicio, en el que se presentará en la parte izquierda la problemática, en el que tendremos los enunciados con las entidades y los atributos que nos presenta el problema. Por lo tanto, se procederá a hacer las respectivas explicaciones de los siguientes párrafos, que están señalados en la parte izquierda, eh, por medio de la explicación de cada uno de nuestros compañeros. A continuación. Buenas, yo les voy a hablar sobre las relaciones que tienen que ver con conflicto, con grupo armado,
traficantes, tipos de armas, divisiones y el líder. Vamos primero con la relación número uno, aquí, que es que un grupo armado está relacionado con un conflicto. El grupo armado puede estar relacionado con uno a muchos conflictos. Esto interviene con una fecha de inicio en la que entra el conflicto, con una fecha de salida que es el conflicto. Y un conflicto puede ser intervenido desde dos a muchos grupos armados. Tenemos la relación número dos, que el grupo armado tiene los siguientes atributos, como son el nombre, el código de grupo armado y el número de bajas totales. También dispone de una a muchas divisiones. Y una división está dispuesta por grupo armado. La división tiene un número de bajas totales. Toda la suma de todas las bajas totales de todas las divisiones se calcula con el número total de bajas del grupo armado. De la relación que sigue tenemos que el traficante es una entidad débil que tiene, y el tipo de arma es una entidad fuerte. El traficante puede tener de uno a muchos tipos de armas y los tipos de armas pueden tener de cero a muchos traficantes. La siguiente relación que tenemos es la de grupo armado con traficantes. Un grupo armado puede ser suministrado por uno a muchos traficantes y los traficantes pueden suministrar a muchos grupos armados. Y la relación número, para mí, tenemos que un grupo armado puede ser liderado por un líder político y un líder político puede ser liderado de uno a muchos grupos armados. División. Tiene como atributos número de hombres, número de aviones, número de tanques, número de barcos y tiene un número de grupo que es incrementado. Luego tiene como atributos el número de bajas que tiene esa división y esta entidad está relacionada con los grupos armados. Además, los cuales, en el que la división pertenece a un único grupo armado y un grupo armado puede disponer de una o muchas divisiones. La relación de un grupo armado es liderada por un líder político. Y además este líder político tiene como atributo nombres, descripción del apoyo que ha tenido el líder político y tiene como la llave primaria el código de grupo en el que el líder político es una entidad débil y la entidad relacionaria es un grupo armado en el que el líder político puede liderar uno o varios grupos armados. Luego la división entre división y jefe militar, la división es dirigida como mínimo por un jefe militar y como máximo por 3 jefes militares. Y un jefe militar puede dirigir a una única división. Este jefe militar tiene como llave primaria un código identificador, que es el código, y otro atributo, que es el rango. La relación entre el líder político y jefe militar es que el líder político es obedecido por muchos o uno jefes militares. Y un jefe militar obedece a un único líder político. Bueno, ahora procederé a explicar la entidad de organizaciones intermediarias dentro del diagrama entidad-relación, en el que esta dispone de dos atributos. Como puede ver, esta tiene un ID de organización y un nombre. Y a la vez, esta puede ser de diferentes tipos, en el que está, como puede ser una organización gubernamental, una organización no gubernamental y una organización internacional. Esta entidad está relacionada con la entidad conflicto y también está relacionada con la entidad líder político. Entonces, también está relacionada consigo mismo. La segunda lectura dice que las organizaciones dependen de otra organización. Como puede ver en la relación, es de uno a uno. Una organización depende como mínimo y máximo solamente de uno. Entonces también tenemos la relación de organizaciones intermediarias con la entidad conflictos, en el que una organización intermediaria puede intervenir de uno a muchos conflictos, ¿la verdad? Y un conflicto puede ser intervenido como mínimo de una organización y como máximo de muchas organizaciones. Y la relación que tiene es que, como podemos ver, es que interviene. Este es el verbo que hace énfasis en esta relación y la intervención dispone, pues, en este caso, que hablamos entre organizaciones intermediarias en conflictos, dispone de números de personas desplegadas, el tipo de ayuda que se va a recibir eh, a- de parte de la organización en un conflicto puede ser médica, presencial o diplomática. También en la intervención se debe guardar pues la fecha de incorporación y la fecha de salida, que estas fechas son en las que entra y sale las organizaciones en un conflicto.
como se desea almacenar el registro de todos estos datos, entonces están relacionados con intervenir. De igual forma, como podemos ver en la otra parte, el intervenir que es de grupo armado con conflicto. Bueno, y también tenemos la relación entre organizaciones intermediarias y la entidad líder político, que es dialogar, en el que podemos decir que una organización intermediaria puede dialogar con uno o muchos políticos, y un líder político dialoga con uno o muchas organizaciones intermediarias. Entonces, esta sería la relación entre estas dos entidades, y la misma relación tiene dos atributos en el que se debe quedar registrado el diálogo que se produce entre la entidad líder político, que como podemos ver, líder político tiene como atributo llave primaria, código de grupo, y esto es lo que colocamos aquí en dialogar. También deseamos registrar pues la entidad con la que se ha hablado, y por lo tanto colocamos la llave primaria de las organizaciones intermediarias, que sería idea de organización. Por lo tanto quedaría el código de grupo y el ID de la organización. Entonces eso quedaría guardado en la parte del diálogo.